Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy el pastor Víctor Garduño y es un gusto estar aquí con ustedes en este su programa Doctrina Apostólica. Y esta noche yo quiero compartir con ustedes algo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4 y versículo 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es muy sabido de todos nosotros que cuando el apóstol Pablo empieza a trabajar a la iglesia, el apóstol Pablo habla de una perfección, habla de un perfeccionamiento, y muchas veces en la mentalidad de la gente se piensa y se dice que no es posible llegar a la perfección, que vamos a llegar hasta la perfección hasta que el Señor venga. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando le veamos seremos semejantes a Él, pero no quiere decir que no debamos de alcanzar una perfección en este sentido. Y yo quisiera compartir con usted en esta hora un tema que le podríamos llamar la cuadridimensión de la perfección. Y esta cuadridimensión de la perfección tiene que ver en 4 aspectos en el trabajo a desarrollar por los ministerios. La primera parte del trabajo que se va a desarrollar aquí es algo que nosotros debemos de mirar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí bien claro que son 4 cosas que tenemos que ver, y la primera de ellas, como leíamos en el pasaje, creo que las vamos a ir apuntando en el pizarrón para poderlo desarrollar. La primera dice que es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Por qué es necesario que lleguemos a la unidad de la fe? Hay una cosa muy importante en esto y quisiera yo manifestarla en este momento. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Voy a pasar para acá para poder apuntar. Dice, número 1, la unidad de la fe. La unidad de la fe. Ahora la pregunta es clara: ¿cómo estamos en la unidad de la fe? ¿O será que hoy en día cada uno sigue creyendo lo que piensa, cada uno sigue creyendo lo que quiere y cada uno usa la fe como la manera que quiere? La fe, la palabra de Dios dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay una cosa muy importante. La palabra de Dios establece que el Señor Jesús mismo, Él habla y dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y la pregunta es, ¿por qué no dice que si hallará otra cosa? ¿Por qué no dice que si hallará santidad, si hallará consagración, si hallará unidad? ¿Por qué dice cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Porque es una palabra, hermano, que la fe en el griego, la palabra pistis, es un sentir muy vano. Es un sentir, hermano, muy escueto de lo que es la fe. Sin embargo, cuando nosotros vemos por la palabra de Dios, la palabra fe, en el hebreo tiene un sentido más fuerte. Porque en el hebreo es la palabra emunah, que quiere decir una fe activa. Y no simplemente como en el griego, que la palabra pistis es la palabra creer. Y todo el mundo puede creer y creer en muchas cosas. Mas, sin embargo, aquí nos habla de algo muy importante para nosotros. Esta cuadridimensión nos tiene que llevar a los puntos a desarrollar. El siguiente punto dice que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. El siguiente punto es el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ahora, aquí pasa algo muy importante. Jesús mismo le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Después de haber tenido el Señor contacto con ellos, haber vivido con ellos por 30 años, y todavía cuando Él preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Y empezaron a decir, unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen, y cada uno tenía una opinión. Y en medio de esa opinión nos encontramos hoy en día. ¿Quién es Jesús para la gente? ¿Quién es? Piense usted un poquito en su casa, ¿quién es Jesús para usted?
La gente hoy en día piensa y cree que Jesús es para ellos lo que cada quien cree. Unos piensan que es su salvador, unos piensan que es su sanador, unos piensan que es su libertador, unos piensan que es su señor, unos piensan que es su rey. Cada uno tiene un concepto diferente. Y usted dirá, bueno, pero todos son compatibles, claro, y Él debería de ser no solamente una cosa, sino el conjunto de todas esas cosas, Él debería de ser para nosotros. Pero sin embargo, cuando la Biblia dice que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, ¿qué es un conocimiento pleno? Déjeme decirle algo, a usted que le gusta estudiar, y los ministros que aquí nota la palabra de Dios, que fueron constituidos. Estos 5 ministerios fueron constituidos para llevar a este nivel de perfeccionamiento a la iglesia, para que todos lleguen a la imagen, para que todos lleguen a la estatura. Y ya es ahí donde yo quiero decirle a usted, y sobre todo que si usted es consiervo y que nos escucha y que nos mira, no se dé por ofendido, sino al contrario, dése por desafiado. Dése por desafiado por mirar si estas cosas son así. ¿Por qué? Permítame decirle una pregunta. ¿Qué le estaremos transmitiendo a la gente del conocimiento pleno del Hijo de Dios? ¿Qué le estaremos conocimiento? Ponga atención, por favor. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Fíjese qué tremendo desafío. Ustedes que han estado conmigo, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién decían ellos que era? ¿Quién decían, quién creía? Fíjese usted bien que el único que contestó, Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y le dijo, bienaventurado eres, no le dijo bienaventurados son, bienaventurado eres tú, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y quiero decirle algo, la gente a veces puede tener revelación de carne y revelación de sangre, porque ahí dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, entonces da a entender que hay revelación de carne y que hay revelación de sangre. Entonces yo quiero decirle algo, la revelación que estamos teniendo nosotros, esa es la que le vamos a transmitir a la gente. Pero ¿qué revelación tendríamos nosotros? Yo estoy seguro que hay gente que a veces piensa que no hay revelación o que todos tenemos acceso a la revelación y yo le voy a decir que amén. Sin embargo, no es lo que se mira. Déjeme hacerle un desafío. Piense un poquito. Cuando usted piensa que Jesús es el Cordero de Dios, piense. La Biblia manifiesta 3 corderos. Y usted dirá, ¿cómo que 3 corderos? Sí. Analícelo con calma. La palabra de Dios dice que Él es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ponga atención. Si fue inmolado antes de la fundación del mundo, ¿qué es lo que Él iba a limpiar? ¿Qué es lo que iba a ser sacrificado ese Cordero? ¿Para qué? ¿Para limpiar qué? ¿Para justificar qué? ¿Para redimir qué? ¿Para qué fue el sacrificio del Cordero antes de la fundación del mundo? Y después en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y en el versículo 26, cuando Juan el Bautista habla, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora era un Cordero para quitar el pecado del mundo. El Cordero anterior dice, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y sin embargo, después aparece otro Cordero sin relación al pecado. Es un Cordero que es el Cordero de Dios, pero ya no dice que quita el pecado del mundo. Solo Juan repite, este es el Cordero de Dios, y 2 de sus discípulos se fueron en pos de Jesús. Entonces usted lo puede ver en el Evangelio de Juan, 1:26 y en el otro en el verso 34, 35 por ahí, donde ya no dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando nosotros miramos eso, es obvio que nosotros vamos a tener necesidad de analizar para llegar a ese conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Por qué? El tercer punto dice, oiga esto, para que lleguemos a la condición de un hombre maduro. Ahora fíjese bien, número 3, a la condición de un hombre maduro. Ahora, ponga atención con esto, por favor. Cuando se habla de la condición de un hombre maduro, nosotros estamos hablando de que nuestra responsabilidad es llevar a la gente, hermano, hacia un proceso. A un proceso de perfeccionamiento cuadridimensional. La unidad de la fe,
el conocimiento pleno del Hijo de Dios y a la condición de un hombre maduro. Y vamos a ver ahorita la cuarta. Pero cuando nosotros hablamos de la condición de un hombre maduro, la pregunta es clave. ¿Qué es madurez? ¿Qué entiende cada quien por madurez? Porque nosotros no vamos a hablar de madurez simplemente porque la gente tiene 4, 5 o 10 años en el Evangelio. Y no vamos a pensar que un ministro, hermano, es maduro porque tiene 10 años pastoreando o 15 años pastoreando. Tendrá experiencia, pero no la experiencia quiere decir que sea maduro. ¿Cuál es la madurez? ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de madurez? ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, la palabra de Dios enseña que tenemos que llevar a la gente, hermano, hasta que Cristo sea formado en ellos, hasta formar la imagen de Cristo en ellos. Sin embargo, hermano, hay gente que se deformó, si me permite llamarle de alguna manera, gente que involucionó, hermano, gente que fue involucionando del rango de perfección con que fueron creados, porque la palabra de Dios, hermano, dice que Dios hizo todas las cosas perfectas en su tiempo, en su día. Entonces, si Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza, hermano, ¿por qué se fue perdiendo esa imagen? ¿Por qué se fue degradando esa imagen? ¿Por qué fue involucionando el hombre? En lugar de ir avanzando a una perfección, ¿por qué fue involucionando? Mire, déjeme decirle algo. Hay 7 actitudes que hacen que el hombre involucione, 7 actitudes que hacen que el hombre vaya involucionando. Por ejemplo, déjeme decirle, Caín fue el primer involucionado. ¿Por qué? Porque Dios no hizo al hombre con una característica de matador, con una característica de matar y mucho menos a su hermano, mucho menos. Entonces él involucionó, la palabra de Dios lo dice. El Señor le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante? Oiga esto, ya el semblante no era como el Señor lo había creado, ya el semblante no era como Dios había hecho, el semblante había cambiado. Fíjese que cuando una persona se llena de celos y su semblante cambia, es una persona que empieza a involucionar. Por eso la palabra de Dios dice, sé diligente y mira el rostro, mira el reflejo, mira el aspecto de tus ovejas. Entonces, hermano, el aspecto no debe cambiar. Y él le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué cambió? ¿Por qué la gente se deforma físicamente, involucionando, hermano? Entonces nosotros podemos ver qué terrible es eso. Cómo esta persona involucionó, en lugar de evolucionar a perfeccionarse, involucionó al ser el rango de un asesino. Y fíjese bien, hermano, la siguiente persona que involuciona en la palabra de Dios es un hombre que fue llamado el Gibor, el guerrero, un guerrero, pero un guerrero contra Jehová. Aquel Nimrod, hermano, que narra la palabra de Dios en el libro de Génesis, hermano, él involucionó, él fue el primer rebelde, él fue el primero que se rebeló contra Dios, él fue el primero. En lugar de alcanzar una mayor fidelidad para con Dios, él se rebeló. El siguiente paso que la persona tiene, que lo lleva a una involución, en lugar de ir avanzando al perfeccionamiento, lo va llevando al rango de involucionar, y entonces eso es lo que hace la rebeldía, hace que la gente, hermano, en lugar de ir para arriba, vaya para abajo. ¿Sabe qué terrible es eso, hermano? Nosotros podemos ver que nuestro trabajo es llevar a la gente avanzando. Y si la gente, en lugar de madurar, la gente en lugar de aceptar lo que está viviendo, lo que le está pasando, se vuelve rebelde, esa persona está involucionando. Y fíjese, después vemos una tercera persona que involucionó y fue llamada Esaú. La palabra de Dios dice, amé a Jacob, mas a Esaú aborrecí. Y mire qué terrible, hermano. Esaú empieza a convertirse en un personaje perseguidor, en un personaje, hermano, que fue degradándose cada día, al grado de la que la Biblia deja de hablar completamente de él, y sin en cambio Jacob corrige su vida, corrige su actitud y va avanzando a la madurez, va avanzando al perfeccionamiento, al grado de que el ángel le dice, no será más tu nombre, no será más tu actitud un usurpador, sino tu actitud deberá de ser la de un príncipe del pueblo de Dios. Y le podría seguir hablando de los demás que fueron involucionando, pero el tema necesitamos regresar, y el punto es que tenemos que llegar a esa condición de un hombre maduro. Ahora,
cómo llevar a la gente a la madurez, cómo mirar que la gente lo haga. Y déjeme decirle algo que corresponde a nosotros los ministros, algo que corresponde a nosotros lo que estamos haciendo y que es bien importante, porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y yo quiero decirle algo, si usted que me escucha, si usted que me está mirando, si usted es un ministro que le gusta escuchar la doctrina apostólica que surge de este púlpito, tome ese desafío en su corazón. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y nosotros podemos ver los 3 frutos que se deben de dar como árbol, como un árbol de Dios, los frutos que se deben de dar. Dice la palabra de Dios que vinieron los árboles y le dijeron al olivo, ven y reina sobre nosotros. Y él dijo, he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios para ir a señorear sobre ustedes. Déjeme decirle algo, la unción que Dios da es un fruto. Pero esa unción puede ser un fruto bueno o un fruto malo dependiendo para lo que se use. ¿Por qué? Porque Jesús dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Y dice que no puede el árbol fruto dar malos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos, ni el malo dar buenos frutos. ¿Por qué? Quiero que ponga mucha atención con esto. ¿Qué hace con la unción que Dios le dio? ¿La usa para que Dios sea honrado o la unción que tiene la usa para que lo honren a usted? Quiero que lo piense. Porque la unción, dijo el árbol, yo no voy a usarme unción para que ustedes me honren. Al contrario, mi unción es para que yo honre a Dios. Por eso es que nosotros debemos de saber si tiene la unción, para qué la tiene, y si la sabe usar, para qué debe de usarla. Yo quiero decirle algo en este programa. Piense usted su fruto, la unción que tiene, ¿la está usando adecuadamente para honrar a Dios o para que usted sea honrado? Y luego, número 2, y le dijeron a la higuera que viniera a reinar sobre ellos, y la higuera dijo, he de dar mi fruto, la dulzura de mi fruto, la he de dejar para ir a reinar sobre ustedes. La higuera, ¿qué representa? Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola. El siguiente fruto que tenemos que tener, hermano, es la dulzura por la enseñanza. Pero enseñar con dulzura, hermano, no enseñar con molestias porque la gente acepte o no acepte lo que decimos. Nosotros tenemos que tener la dulzura del fruto de la enseñanza para poder enseñar y edificar el cuerpo de Cristo. Por eso es que si nosotros la tenemos, hermano, nosotros podemos llevar a la gente a un conocimiento pleno del Hijo de Dios, teniendo el fruto de la higuera, enseñar, de la higuera aprender la parábola. Y nosotros debemos entenderlo. Y después el tercero de los árboles, hermano, el tercer fruto que debemos de llevar, dice que le dijeron cual me falta la vid, le dijeron a la vid para que fuera, y él dijo, he de dejar mi vino con el cual se alegre el corazón de Dios y el corazón de los hombres para ir a ondear sobre ustedes. Nosotros debemos de tener un vino. Y ese vino, hermano, es la guianza del Espíritu Santo. Ese vino, hermano, es el gozo del Espíritu Santo. Nosotros debemos de realizar el ministerio con gozo, acabar la carrera con gozo. El ministerio no es una carga, el ministerio no es para estresar a nadie. El ministerio no es para que la gente, hermano, sufra infartos por las presiones, por las tensiones. El evangelio, hermano, es para desarrollarlo en la guianza del Espíritu Santo. Yo quiero desafiarle que usted piense, que usted mire qué es aquello que nosotros debemos de hacer. Ahora, número 4, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, yo quiero que usted vea algo aquí. Número 4, la estatura. La estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, yo quiero que vea algo. Cuando nosotros estamos edificando el cuerpo de Cristo, no es para que lleguen a nuestra estatura, ni es para que nos comparen con otros, ni es para que la gente diga, este no me llega ni a la rodilla, ni a los tobillos, o este no me llega. No es para hablar de ellos, no es para medirse con nosotros, no es para que ellos se midan con nosotros, sino que es para que nosotros lo llevemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero hay una cosa muy importante. ¿Cuál es la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Cuál es la estatura? ¿Cuál es esa estatura que lo debemos de llevar? ¿Cuál es la estatura que la gente debe de alcanzar? Si nosotros no le instruimos, si nosotros no le decimos cuál es la estatura a la que deben de llegar ellos, créamelo, que la gente luchará, la gente se esforzará, pero ¿cómo sabrá a qué nivel en la estatura están llegando?
Nosotros podemos entender algo y nuestra responsabilidad, hermano, es llevarlos a que lo vean. Así es de que ahora voy a empezar de aquí hacia arriba para ir viendo los puntos, cómo llegar a la estatura, cómo llegar a esa condición de un hombre maduro, cómo llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios y cómo llegar a esa unidad de la fe. ¿Por qué? Porque como le dije en un momentito, ¿qué cree la gente? ¿Estaremos en la unidad de la fe? ¿Qué cree la gente? Unos creen en la alabanza restaurada, unos creen en los himnos, unos creen en la danza, unos no creen en la danza, unos creen en el derramamiento del Espíritu Santo, unos creen en la venida del Señor, unos dicen que ya no. ¿Qué creemos? Si vamos a llegar a la unidad de la fe, hermano, ¿en qué estamos creyendo? ¿En qué tipo de fe nos estamos moviendo? Y mire, nuestro trabajo es llevar a la unidad. Nuestro trabajo no es llevar a la división. Nuestro trabajo no es decir aquellos están mal y no creemos esto. Nuestro trabajo es llevar a la gente a la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a ver rápidamente la estatura. ¿Cuál es la estatura? ¿Cómo se mide la estatura? ¿Cómo es que la estatura se mide para que la gente pueda entender y la gente pueda mirar, los que nos están mirando, hermano, que el Señor nos ilumine y nos ayude para poder entenderlo y poder comprender sobre todo qué es? ¿Cómo se medirá la estatura? ¿Cómo se medirá la estatura? Cuando nosotros vamos a un lado, ¿dónde se mira la estatura? ¿De la cabeza para abajo o de los pies para arriba? Se mide más uno, si me miden de la cabeza para abajo, mido más, o si me miden de los pies para arriba, mido más. ¿Cuál medirá más? ¿De dónde se empieza? ¿De los pies para la cabeza o de la cabeza para abajo? Piense usted. Piense de dónde se mide, de la cabeza. Déjeme hacerle aquí un ejemplo de la cruz de Cristo. Un ejemplo de la cruz de Cristo. Pero ¿cuál es la medida? ¿De dónde se mide? ¿De la cabeza para abajo o de los pies para arriba? Porque dependiendo de cómo usted trabaja a la gente, es que la gente va a llegar a la estatura de Cristo o no, dependiendo. Si usted lo primero que quiere hacer es meterle a la gente que es cristiano, y le quiere meter a la gente que piense que es cristiano, que piense que es salvo, que piense que se va en el arrebatamiento, nunca le va a enseñar que debe de empezar por los pies. Nunca le va a enseñar que su caminar es lo que le va a llevar. Nunca le va a enseñar. Entonces el camino empieza por los pies. Y nosotros vamos a ver aquí rápidamente, porque el tiempo corre y a lo mejor luego ya no alcanza el tiempo, así que voy a apurarme y tal vez ya no vamos a alcanzar a ver los demás puntos. Pero déjenme apurarme. Mire, lo primerito que debemos de ver, los pies, hermano. Los pies. El primer punto es los pies. Lo primero que se debe de ver para que la gente llegue a la estatura, me va a perdonar que no le dé las citas bíblicas por cuestiones del tiempo, usted lo puede buscar, que la Biblia habla de los pies. Los pies, bienaventurados, los pies que no andan corriendo hacia el mar, sino los pies que se afirman sobre los montes. Así es de que lo primero es los pies, unos pies que nos hablan de nuestro caminar, el cambio de caminar en Dios. Vamos a ver que ahí empieza. Si yo cambio mi manera de caminar, entonces quiere decir que ya tengo los pies, ya le llego a los pies al Señor Jesús. El siguiente punto, hermano, viene aquí en las rodillas. En las rodillas. Hermano, cuando nosotros aprendemos que de rodillas, hermano, es como se sirve, de rodillas es como se gana las batallas, de rodillas es como aprendemos, hermano, a tener el favor de Dios, y entonces vamos a saber que ya llegamos a las rodillas cuando somos gente de oración, que somos gente que se humilla, que somos gente que está tirada en la presencia de Dios, habremos llegado. El siguiente punto, la cintura. En la cintura. Mire, hermano, la palabra de Dios enseña que la cintura habla de la sujeción. Cuando nosotros entremos a una vida de sujeción, que caminemos en la sujeción, nosotros diremos, hermano, que ya vamos, mire, ya casi vamos a la mitad de la estatura. Cuando la gente empieza a aprender, hermano, que empieza a aprender y empieza a aprender, entonces vamos a poder ver que estamos llegando a ser de la cintura. Ahora, póngame atención. Luego sigue el vientre. Aquí en el vientre están las entrañas.
Cuando nosotros, hermano, llevamos a la gente a que empieza a cambiar y su vida está llena de entrañas de misericordia, entonces fíjese bien, hermano, ya estamos a la mitad. Ya estamos llegando a la mitad, hermano, ya estamos llegando nosotros a un nivel que vamos a la mitad creciendo, creciendo, pero ahora vamos más arriba, entonces ya no solamente estamos en las entrañas, ahora vamos a las manos. Ahora las manos, hermano, y las manos representan nuestras obras. ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Son obras de bendición? ¿Son obras de iniquidad? Porque nosotros, nuestras obras son las que nos van a instruir, nos van a enseñar en qué nivel vamos avanzando y avanzando y avanzando. Y luego de aquí de las manos, hermano, sigue el corazón. Sigue el corazón. Fíjese, hermano, la palabra de Dios dice, si no decidís de todo corazón dar honor y gloria a mi nombre, entonces, hermano, no estamos haciendo las cosas de corazón. Cuando Jesús hacía las cosas de su corazón, la palabra dice, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana todo lo bueno y de ahí es donde sale todo. Hermano, inmediatamente viene el cuello. El cuello, hermano, la palabra de Dios dice, erguíos, erguid vuestro cuello, levantar vuestro cuello. El cuello nos habla, hermano, de la firmeza, de la rectitud con la que andamos, el poder caminar con la vista levantada, con la cara levantada, para poder mirar a quien sea de frente, porque nuestro cuello, hermano, ha cambiado. Y luego siguen los hombros o la espalda, los hombros, hermano, o el lomo. Los hombros, cuando la gente aprende a llevar la carga, cuando la gente lleva la carga del cuerpo de Cristo, que lleva la carga por su familia, es gente que ha crecido porque Él llevó todas nuestras cargas. Inmediatamente, hermano, llegamos a la boca. Cuando la persona, su palabra, su boca son palabras de bendición, mire que estamos alcanzando la estatura. Cuando su boca ya habla y declara palabras de bendición, palabras de vida eterna, palabras que honran, palabras que edifican, palabras que bendicen, estamos llegando a este nivel. Y luego los ojos, hermano. Cuando nosotros tengamos la visión de Cristo y no nuestra propia visión, hermano, estamos llegando al nivel de la estatura. Y para terminar, hermano, la cabeza. La cabeza. Cuando nosotros llegamos a tener la mente de Cristo, cuando nosotros llegamos, hermano, a entregar nuestros pensamientos, cuando nosotros llegamos, hermano, a entender que la estatura empieza de los pies, hermano. Pero, hermano, no empecemos al revés. Si nosotros empezamos al revés a la gente a meterle, y usted es de Dios, y usted es vencedor, y usted es victorioso, mire, la gente siempre va a llenar su cabeza de cosas que su caminar no concuerda. Y la cabeza no puede decir que va para el cielo y los pies que vayan para otro lado. No se puede, hermano. Por eso es que necesitamos ver que la cuadridimensión de la perfección está, hermano, destinada para nosotros, los ministros, para aquellos a los que el Señor ha llamado, para que estemos desarrollando con paciencia, con diligencia, el trabajo que nos han encomendado. Yo quiero decirle algo. Una de las cosas por las cuales nosotros, hermano, tenemos que ver y tenemos que pensar es qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué es lo que estamos desarrollando? ¿Estamos desarrollando una tarea de la gente y llevarla a la imagen nuestra o llevando a la gente a la imagen de Cristo? ¿Queremos llevar a la gente a la estatura nuestra o a la estatura del varón perfecto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo quiero dejarle esto en su corazón para que usted medite, para que usted entienda y que usted diga si esto es así, como dice la palabra de Dios, para que lo podamos llevar a cabo. Que Dios le bendiga. Este es su programa Doctrina Apostólica. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga.